Hoy es martes 22 de octubre de 2024. Esta es la jornada académica de la tarde-noche y vamos a tratar de resolver entre todos esta pregunta o por lo menos ahondar en este cuestionamiento que nos hacemos hoy. ¿Está derrotada la institucionalidad por el narcotráfico en el Plateado y otras regiones? Entonces, como mencionamos el Plateado, en primera medida, vamos a hablar exclusivamente del Plateado, pero al fin y al cabo hablar del plateado y el narcotráfico es como hablar del Catatumbo y el narcotráfico, es como hablar de Arauca y el narcotráfico, es como hablar de Chocó y el narcotráfico. O sea, donde hay narcotráfico y guerrilla, la situación es muy similar a la del plateado, solo que por la ubicación geoestratégica de ese municipio, de ese sitio, como lo vamos a ver, eh, nos queda como un referente, como un piloto de análisis. Miremos aquí unas imágenes de lo que es el plateado y por qué eso es tan complejo allá. Pero antes, recordemos un poco cómo se llegó a esta situación. Se produce la farsa de conversaciones entre el señor Santos y las FARC. Y sus delegados no hicieron otra cosa que ir allá a utilizar o a legitimar o a permitir que el narcotráfico creciera y se empoderara con el cuento de la paz. Y luego Petro le agregó la palabra de paz total. Infortunadamente, el gobierno de Duque estuvo signado por la pandemia y por el terrorismo urbano que encabezaron Petro y Gustavo Bolívar y otros personajes de oscuro proceder, y entonces no se pudo combatir a estos delincuentes como era la medida. Sin embargo, entre ellos se mataron y las FARC, que han iniciado un proceso de quedarse unos en el Congreso y otros en el monte, no contaban con que uno de los que se quedaron en el monte se les dividió de verdad por completo y se les separó, que fue Gentil Duarte con Iván Mordisco y otros delincuentes. Entonces comenzaron a tener problemas y la narcodictadura de Maduro trató de ayudarle a las FARC a combatirlos y les fue muy mal. Las FARC mataron a unos miembros de la Guardia Venezolana. Y como allá todos andan untados de narcotráfico, entonces terminó eso fue en una vendetta o en una vendetta entre bandidos. Y hoy tenemos que hay zonas como el Catatumbo, Arauca, el Chocó, el Nudo del Paramillo, el Bajo Cauca, el Nordeste antioqueño, alguna parte del Magdalena Medio, santandereano, antioqueño y caldense, el sur del Tolima, el norte del Huila, todo el Caquetá, el Putumayo, el Guaviare, nuevamente con el problema del narcoterrorismo comunista desatado, y en especial el departamento del Cauca y gran parte del Valle han tenido mucha incidencia de estos grupos criminales derivados de las supuestamente antiguas FARC. Se han presentado un montón de eventos y el sitio conocido como El Plateado, que es un corregimiento, que lo vemos aquí, es un caserío creado de manera irregular en las márgenes del río Micay, que es un río que nace en la cordillera occidental, cruza varios municipios y va descendiendo generosamente hasta convertirse en un gran curso de agua que vierte sus aguas al Océano Pacífico. Pues resulta que al lado y lado de ese cañón hay varios corregimientos. Uno de esos es el Plateado. Hay municipios, hay zonas urbanizadas. Pero también al lado y lado de ese cañón, como lo vemos aquí, que se va formando por la naturaleza, las FARC y el narcotráfico encontraron una mina, un filón, una veta donde sembrar y producir coca a granel. Y esa producción de la coca a granel se ha multiplicado de manera matemática y geométrica y dijéramos que exponencial. Entonces ahí viene la primera explicación o la primera, no explicación, sino reflexión acerca de qué es lo que allí pasa. ¿Por qué es tan importante el plateado si vemos que es un caserío, que no es municipio, que es un corregimiento del municipio de Argelia Cauca, que está enclavado en la cordillera occidental?
y que ha crecido de manera importante, como vemos ya, tiene un área urbanizada y una cantidad de pobladores para ser municipio. Pero ¿qué es lo que pasa allí? Porque la gente pues habla y dice y en los medios escuchamos, entonces trataremos de identificar lo que allí sucede. Y una de los indicios que nos llevan a pensar qué es lo que sucede allí es que a menudo las disidencias de las FARC están presionando a la población para que se retire el ejército, no solo del área urbanizada que vemos aquí al lado izquierdo, sino que también es que se retire de toda la zona. Y el argumento más baladí que utilizan es que si el ejército está presente ahí, inmediatamente hay confrontación y entonces eso no le conviene a los civiles que, entre comillas, quedan en medio del conflicto. Entonces vamos a tomar punto por punto de eso. ¿Cómo así que si está el ejército hay conflictividad? No, es que los que generan la conflictividad son los terroristas, los bandidos. Ellos son los que la están generando y la obligación del ejército y la Policía Nacional es ir a sacarlos de allá, no es a convivir con ellos ni dejar que lo gobiernen esa zona y, y los uniformados desde lejitos mirando, porque esa no es la misión constitucional ni del ejército, ni de la policía, ni de la Fuerza Aérea, ni de los comandos terrestres de la Armada. Entonces uno se pregunta, y bueno, y entonces, ¿qué, por qué, cuál es la razón en la que insisten tanto en que el ejército se vaya de allá y que no entre? ¿Qué es lo que realmente hay detrás de esa disculpa? Pues lo que pasa es que, como lo dijo el general Federico Mejía, el plateado es una especie de Wall Street de las economías ilegales de esa región del país. Resulta que en ese caserío, así como lo vemos, en casas no tan elegantes, algunas sí, con calles polvorientas y alejado de la civilización, pasa lo mismo que ocurría en Miraflores, Guaviare. Se mueven millones de dólares de negocio del narcotráfico. Por ahí pasan centenares de cargamentos que van hacia el Pacífico o hacia el Valle del Cauca o hacia Nariño. Por ahí pasan todos los bandidos de todas las pelambres nacionales e internacionales. Y es un punto de encuentro donde se transan negociaciones abismales y cifras exageradísimas, todas con economía ilícita de narcotráfico y minería ilegal, pero sobre todo narcotráfico. Y de otra manera, eso lo definió así el general Federico Mejía. Y en la W lo publicaron bajo el título El plateado Cauca es el centro de finanzas de las economías legales, ilegales. Perdón. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Que allí lo que hay es un interés geoestratégico, geopolítico, geoeconómico y geohumano de las FARC. Quiere decir con eso que conociendo, como conocemos las zonas de dificultad de violencia en Colombia y haciendo un parangón con Uribe Meta, pues es difícil encontrar a una sola persona que viva en estos sitios, que reside en esos sitios, algunos como vemos aquí hasta con piscinas, se alcanza a ver en la foto, piscinas muy bien construidas, en un sitio que se supone que es abandonado y muy pobre. Quiere decir que allí se está gestando una construcción de una república independiente paralela y que, como lo decíamos ahora, no hay una sola familia que no tenga un miembro, o dos, o tres, en la guerrilla o que sean parte de la guerrilla. Entonces, como dicen los delincuentes, si llega la fuerza pública allí, llega a cerrarles la plaza, o sea, a incomodarles su negocio. Por eso hay que utilizar a la población civil para sacarla y los que utilizan eso son los sujetos que durante las conversaciones de paz, los generales Naranjo y Mora no fueron capaces de poner ese punto sobre la agenda muy claro, y son las milicias bolivarianas de las FARC que no se negociaron, no se desmovilizaron y siguieron en las zonas controlando el narcotráfico. Y hoy pues controlan no solo el narcotráfico, sino la población. Entonces, esa es la razón por la que el plateado es tan importante. Primero, su ubicación geográfica. Segundo, la cantidad de negociaciones que se hacen allí en torno al narcotráfico. Tercero,
el control humano y es como una población de ellos. Igual pasaba en Miraflores, Guaviare, la Policía Nacional que estaba destacada ya en ese sitio, tenía que salir escoltado todo el mundo, unos con otros, así fuera para ir a comprar la carne para el almuerzo, porque el resto los pistoleaban, los atacaban, y todos los del pueblo eran bandidos, pero ninguno era bandido. Aquí está pasando una cosa más o menos similar, o como ocurría en Vive Meta en los años 80, 90 y comienzos del siglo. Entonces, hecha esa claridad, nos ubicamos tanto en el terreno, la realidad económica, la realidad cultural, la realidad psicosociológica para entender qué es lo que allí pasa. El 12 de octubre de 2024, muy temprano, el comandante general de las fuerzas militares expidió un comunicado en el cual informaba que tropas del Ejército Nacional, con apoyo de los comandos jungla de la Policía Nacional y con unidades de comandos de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Colombiana, unas aeronaves, se había iniciado una incursión aeroterrestre y aerotáctica sobre el plateado para llevar orden y paz a ese sitio y a la vez desarrollar unas tareas de acción integral. Ese fue el comunicado del 12. Entonces, inmediatamente los periodistas se pusieron alerta, se aparecieron en diferentes comandos y otros terminaron allí en la zona cubriendo lo que ocurría y mostrando cómo el ejército iba entrando a la zona. El periódico La República, en una de sus columnas, de uno de los colaboradores, la definió perfectamente como lo que es un éxito militar y un fracaso del gobierno. Lo decíamos esta mañana en la memoria histórica que abordamos este mismo tema, que en Colombia no ha habido una sola operación militar fracasada. Ha habido fracasos tácticos, o sea, como parte de una operación. Dijéramos, como se hace el colofón de que a veces se pierde una batalla, pero no la guerra. Entonces se han ocurrido fracasos fuertes o errores tácticos fuertes. Pero en contexto, el desarrollo de las operaciones siempre ha sido exitoso. Prueba de ello, Anorí, Marquetalia, Jaque, Sodoma, Fénix, Aromo y otra gran lista de operaciones que se han hecho contra los grupos terroristas. Pero quienes hemos escrito un poco y reflexionado en torno a eso, siempre hemos llegado a una conclusión. Los éxitos militares en el campo de batalla contra las guerrillas se han convertido por antonomasia en fracasos estratégicos de los gobiernos. Y este no es la excepción, porque están aplicándole pañitos de agua tibia y fuera de eso sacrificando la parte más leal y más disciplinada de la estructura orgánica del Estado, que son esas fuerzas militares y de policía. Entonces, fácilmente para el señor Petro le queda decir que ahora él sí está con la institucionalidad, cosa que dudamos todo el tiempo, y no lo dudamos por simple pensamiento antipetrista, como dirían muchas personas. Es porque este sujeto siempre ha sido una persona nefasta y entonces no podríamos creer que se volvió buena persona de la noche a la mañana. Entonces, aquí explica el diario La República que al final del ejercicio terminarán los militares con toda la carga del problema y Petro caerá en paracaídas, saldrá del gobierno porque algún día tiene que salir, y él y sus áulicos dirán que fue el gran presidente que le llevó la paz y que fue capaz de entrarle sin contemplaciones al Estado Mayor Central de las FARC, que Iván Mordisco lo estaba engañando y él sí actuó, que fue de carácter, y un poco de cosas. Si ustedes miran las redes sociales, cada vez que se señala a Petro por la responsabilidad del narcotráfico, inmediatamente aparece una jauría de propagandistas de Petro diciendo que al contrario, Petro es el que más ha combatido al narcotráfico y que es la derecha que estaba dedicada a narcotraficar, la que está en contra de eso y que por eso lo ataca. O sea, tienen una habilidad increíble para lavarse las manos. Y en medio de todo eso quedan militares y policías muertos, heridos, mutilados, viudas, huérfanos, familias deshechas, futuros inciertos. Pero los bandidos, tanto de
ruan en el monte como de cuello blanco en las ciudades, caen suavecito en paracaídas y miran para otro lado. Así es de que la operación Perseo será un éxito militar porque conocemos muy de cerca el ADN, el coraje y el valor de nuestros soldados y policías. Pero va a ser un fracaso del gobierno porque se limitaron a hacer pañitos de agua tibia y propaganda, como vamos a ver ahora. Esta es una operación que tiene unas connotaciones muy especiales que no se veían desde la época en que la M-19 se hizo fuerte, precisamente ahí en el Cauca y el Valle, años 80, cuando era común ver entrar a las tropas del ejército eh, acompañadas de vehículos Cascabel y Urutú. Ahora ya tenemos unos tanques más modernos, unos carros blindados tácticos que se han utilizado de estos mismos estilos en Afganistán, en Irak, en Siria, en la misma guerra que está librando Israel en Gaza y el sur del Líbano. Se utilizan este tipo de vehículos blindados que van muy bien protegidas las tropas de infantería motorizada y se acercan a los objetivos. En este caso, estos carros son de caballería por la misma organización de nuestro ejército, pero usualmente estos son vehículos de transporte de infantería mecanizada o motorizada. Entonces se entró con eso, entraron una gran cantidad de vehículos, 17 blindados, y se pudo romper el cerco inicial. Fueron atacados con fuego intenso por los terroristas, pero con mucho coraje y mucha fortaleza rompieron ese cerco y entraron hasta el área urbanizada, que más que entrar a ese epicentro como tal a controlar, es como un hecho simbólico. Es decir, se les quitó el control de un municipio donde estaban ejerciendo autoridad permanente y donde muchos de los que allí habitan son de los mismos. Entonces la situación no es fácil, los riesgos de seguridad son altos y las posibilidades de que les apliquen el plan pistola son altísimas si se descuidan. En esta entrada de la fuerza pública, como vemos, todo lo militar muy exitoso, se incautaron 170 granadas para drones, como las que vemos ahí, en una foto a unos terroristas del ELN, unos drones bien artillados y con la granada adaptada para a control remoto activarla por el objetivo. Y esto es lo que han hecho de manera reiterativa ahí en el Cauca desde hace rato contra las tropas. Localizan a una unidad, con la cámara del dron la van vigilando y cuando consideran que es el momento apropiado, arrojan esos explosivos sobre las tropas. Eh, Esto tiene una forma de respuesta, que son los contradrones, pero es que los bandidos lo único que tienen que sacar es unos kilos de coca y comprarlos en el mercado negro y ya tienen un montón. El Ejército Nacional para comprar uno de esos tiene que someterlo al presupuesto, tiene que someterlo a unas licitaciones, a unos estudios, y cuando ya lo compran está desactualizado porque ya hay otros modelos más adelantados. Entonces la diferencia aquí es marcada y la única forma de adquirirlo sería con gastos reservados, pero tantas condicionamientos que le ponen aquí la política a los gastos militares y con tanta traba burocrática que hay para comprar cualquier elemento, pues aquí nos amanece y no hemos comprado nada. Entonces, en el registro que se hizo, se encontró alrededor del poblado y en los caminos y en las escuelas ese tipo de explosivos. Incautaron 170, pero eso no quiere decir que sean los únicos. Se encontraron también minas antipersona listas para explotar. Se encontraron trampas explosivas contra vehículos y en sitios de aterrizaje previsto por aeronaves, o donde se supone que podían aterrizar las aeronaves porque el terreno lo permite. Ahí estaba minado el campo. Si llegara a aterrizar un helicóptero, lo volarían en pedazos y asesinarían a todos los integrantes de esa unidad. Por su parte, el general Mejía dijo lo que dice un soldado, ¿no? Esto hay que seguirlo y aquí no nos vamos. Pero es que el problema no lo arregla la presencia del ejército. La presencia del ejército facilita la solución del problema, pero se necesita algo supremamente importante y valioso, que es la voluntad política del gobernante, que es un plan de gobierno para erradicar los factores que generan la violencia.
Es un plan en que la comunidad vaya gradualmente cambiando esa mentalidad de ser bandidos y de vivir en narcotráfico y que piensen que hay otras formas mucho más amigables tanto con el medio ambiente como con la naturaleza humana para conseguir recursos. Eh, ¿Por qué lo dijo el general Mejía esto? Porque resulta que unos soldados que se movían en dirección hacia donde se han replegado los bandidos fueron interceptados por una comunidad que no los dejó pasar y los secuestró. Pero los estúpidos periodistas y los corruptos politiqueros dicen es que estaban reunidos, retenidos. No, el Código Penal es muy claro. Quien le coarte la libertad a otra persona está cometiendo algo que llama un secuestro simple. Si ya lo hace con otros agravantes, pues eso le va también agravando la calificación del delito y agravando la pena a la que se expone quien lo comete. Pero aquí estos bandidos salen de civil, las milicias bolivarianas, los mismos bandidos de las FARC y campesinos que o son de los mismos o están amedrentados y salen y hacen el show y rodean los soldados, les quitan las armas y luego aparece el comisionado de paz y hasta el comandante general diciendo que va a colocar denuncias internacionales en lugar de organizar unas unidades de contramotines y desembarcarlas ahí y sacar todos esos bandidos, de, dispersarlos con gases lacrimógenos, como que sea, y capturar a los cabecillas. Eso es lo que tiene que hacer la fuerza pública. Pero entonces entramos en el diálogo, en la conversación, y que es que viene la Cruz Roja y vienen los delegados, y entonces los Iván Cepeda y los demás de cuello blanco del Congreso van y hacen el show, y entonces Petro dice que él es el presidente de la paz total, que hay que comprarle la coca, y terminamos perdiendo los colombianos, humilladas las tropas y los bandidos ganando más espacio. Entonces la frase del general Mejía se convierte en frase, porque él como militar puede decir que se queda ahí, pero si con esas condiciones de poca claridad, pues no va a hacer nada. Pero aquí hay que resaltar también que recién iniciada la operación, los bandidos no se quedaron quietos, lanzaron artefactos explosivos, lanzaron drones, y esos estallaron de sitios donde había personas de la comunidad ahí en el área urbanizada. En total hubo 20 heridos, pero ahí sí no apareció el señor de Rux a hablar de las víctimas, ni todos esos senadores de izquierda y que representantes de la Cámara, ni todos esos periodistas que son progres, como dicen ellos, ni Petro, ni nadie, porque así no hay derechos humanos. Pero dan debajo un bandido de esos y aparece el comisionado de paz pidiéndole perdón a los bandidos en Caracas y el coronel que han nombrado delegado como un mudo, ciego, ciego, sordo, escuchando y no fue capaz de ponerse en su puesto y pararse y decirle que en lugar de pedirle perdón a los bandidos, lo que tenía que obligarlos a que se rindan y dejen de hacerle daño a Colombia. Resulta que dentro del componente, como dicen ahora, dentro del plan de operaciones, incluyeron una actividad que se llama la acción integral. En otras épocas se llamaba acción cívico-militar o integración con la comunidad. Y el ejército lleva unas toneladas de alimentos de sus propios recursos, que eso ni va a paliar ni va a resolver. Y en realidad esa comunidad que ha vivido del narcotráfico tiene otros recursos y no necesariamente todos requieren estos apoyos. Pero lo más seguro es que los más vivos se quedan con esos apoyos y no llegan a quien sí los necesita. Lo cierto es que esa acción es insuficiente, resuelve, no ayuda, porque es un problema de Estado, es un problema de política. Y naturalmente las fuerzas militares hacen la presencia, dan la sensación de orden, de control, de manejar las cosas como deberían ser, pero por debajo de la mesa se está corriendo mucha agua sucia, porque no sabemos si hay hasta túneles, debe haber, que ahora está de moda eso, en el poblado. No sabemos cuántas caretas hay con droga, con oro, con dinero, con armas, con habituallamientos para los bandidos. Entonces, llevarle a esa comunidad estas ayudas sí es necesario para algunas personas, desde luego, pero no toda la comunidad lo necesita. Y a esa juventud lo que hay es que montarle allá talleres del SENA y ponerlos a trabajar y no llevarles profesores comunistas que les metan en la cabeza
que tienen que irse para la guerrilla, que los pongan a trabajar y a producir, que es otra cosa. Este bandido, que es uno de los cabecillas principales de esa agrupación que delinque en la zona, o sea, de la cuadrilla Carlos Patiño, tan pronto se produjo la operación, les envió un comunicado a los demás delincuentes que utilicen el plan pistola contra soldados y policías que estén descuidados, que la cuelguen, como dicen los bandidos, o sea, que cuelguen la seguridad. Y también contra lo que ellos llaman los orejas, los sapos, chivos, que están pasando información o que se cree que pasan información. Hay que liquidarlos. Y pues como están ahí dentro de ellos, las milicias y están de civil, fácilmente se puede acercar un bandido de estos de sorpresa, asesinar a un soldado, un policía, robarle el arma o hacer un atentado peor contra la vida de varios uniformados o llegar a una casa y sicariar a una persona sindicándola de que está colaborando con la autoridad. Entonces, mírenlo bien, este bandido es de los que el señor Petro ha tenido como negociador y de los que González Pozo, en medio de su estupidez eh, consciente, dice que es de los que se están conociendo hasta ahora. Y este bandido entró a las FARC desde el 2000, pero según González Pozo, los integrantes de ese grupo hasta ahora se están conociendo. O sea, el cinismo por todos los lados. Y en medio de todo esto nos apareció este personaje que ven ustedes en la fotografía, que es la señora Laura Sarabia. Ella es una persona con un nivel profesional así más o menos regularcito tirando a malo, pero es la ficha clave del señor Petro y se ha convertido en la que quita, pone y manda a nivel gubernamental. Y como Petro tiene sus adicciones extrañas, usualmente llega tarde a los sitios o no va. Entonces ella es la que aparece y toma las decisiones y manda más que los ministros. Esta figura no es nueva. Nos pasó en el gobierno de Virgilio Barco, con un señor de apellido Montoya, que era el que mandaba. Nos pasó en el gobierno de Uribe con una señora de apellido Arango, que en el palacio hacía y deshacía. Luego en el gobierno de Duque, con la señora María Paula Correa. Entonces ahora cada uno ha tenido su María y ahora Petro tiene su Laura. Lo cierto es que esta señora tiene más poder del que nos imaginamos, toma decisiones en todos los campos, es la que convoca quienes asisten a las reuniones presidenciales. Mejor dicho, estamos ante una Rasputín o una Metternich en todo el esplendor de la palabra. Y es una persona más bien de escasitas neuronas y de escasita formación profesional, pero es el gobierno del cambio y es lo que los colombianos nos aguantamos. De remate, ahí ven ustedes, y esta mañana lo decíamos en la jornada académica y por eso lo trajimos aquí hoy nuevamente. Esta dama que aparece ahí con casco, muy sonriente y posando para la foto, es nada menos que la viceministra de Políticas de Seguridad y Defensa. Oigan bien, Políticas de Seguridad y Defensa. Se supone que esa mujer es la que le tira línea al comandante general de las fuerzas militares y al director de la Policía Nacional para manejar la seguridad a nivel nacional en todos los campos y aspectos que llaman multidimensional. Pues como la vemos, a la izquierda está doña Margarita Cabello cuando era procuradora, exigiéndole explicaciones de unas decisiones que ella en su condición de ministra tomó en la serranía del Chiribiquete. Y aquí la vemos sonriente, metida en el plateado, tomando de selfie, disfrazada con un casco de soldado que nadie explica qué hace una sujeto de estas con un casco de soldado, metida en esa zona con chalecos y haciendo shows ridículos y posando para las selfies, regando en las redes sociales que ella esté en el plateado, en lugar de contarle al país cuáles son las políticas de defensa que se implementan allá desde el ministerio para la policía y el ejército, entonces haciendo el show y regándolo por las redes. Así de mal anda Colombia. Y es la que maneja nuestras políticas de seguridad y defensa. Más o menos, hagan ustedes la comparación, es la función que cumple el señor Jake Sullivan en Estados Unidos, asesorando directamente al presidente Biden. Más o menos es la comparación. Hagan cuentas. Entonces, todo esto nos llega a pensar o a que reflexionemos en torno a esta paz que nos está sucediendo y vayamos a contestar la pregunta clave del día.
Todo indica que la paz con las FARC de Iván Mordisco es una mentira, que mientras estén metida la narcodictadura cubana y personajes como Petro, y con esos asesores que tiene de seguridad, y con lo que ocurre en el terreno, y con ese cretinismo de pensar que una patrulla militar va y reparte 4 libras de chocolate y una panela y peluquea a unos niños, ya con eso se ganaron el apoyo de la población civil, de una población civil que está manipulada por las FARC y que tiene sus hijos, sus primos, sus hermanos ahí metidos y que además es parte de un negocio que les está dando ingentes recursos que van a querer que llegue el Estado a controlar y a quitarles ese negocio. Entonces, mi coronel Alarcón, con base en lo que hemos dicho, la pregunta del día, pregunta del millón, ¿está derrotada la institucionalidad por el narcotráfico en el Plateado y en otras regiones? Entonces, les pedimos a cada uno que nos conteste con una argumentación, no que faltó decir que en el Plateado hace calor de la mañana, no, sino la pregunta es esta, la institucionalidad como la acabamos de ver, está derrotada, parcialmente derrotada, está mal manejada, necesita cambios, como ustedes la vean y lo expliquen. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Buenas tardes, noches para todos los que no he tenido la oportunidad de saludar en el día de hoy, en esta noche. Eh, Tenemos una prioridad. No sé si alguien desea lanzarse al ruedo como primera persona que va a intervenir, para lo cual les pido el favor de la manita. Y mientras que la persona que está ofreciendo sus argumentos está al aire, les solicito el favor o les recuerdo que debemos tener apagados tanto los videos como los micrófonos para que no se tergiverse la señal. Bueno, no tenemos manos levantadas. Vamos a darle la primera oportunidad a mi coronel, perdón, a la ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Evidentemente, la institucionalidad en esa municipalidad de Plateado y en sus regiones vecinas está totalmente derrotada por el narcotráfico. Pero es que no es lo único que ha sucedido en el país, es que eso viene de mucho tiempo atrás. Realmente no hay respeto por el orden constitucional en ningún sentido, no hay respeto por el sistema político, no hay coordinación realmente entre el sistema político, el sistema económico y el sistema social. Cada quien que llega al gobierno decide las cosas como le parece. Así es de que evidentemente sí hay un derrotamiento total de la institucionalidad en el país y tenemos que ver en qué forma vamos a hacer la integralidad de los sistemas que están constituyendo en este momento como lo más importante para el desarrollo de nuestro país en todo sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Iván González. Por favor, adelante. Por favor, micrófonos. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Mi coronel, pues yo considero de que no está derrotada, sino que además es que ya no existe. En el plateado, todo indica que los que han ejercido, están ejerciendo o han ejercido hasta ahora las autoridades y el gobierno local es el narcotráfico y la insurgencia, la subversión, el terrorismo generalizado. Y no solamente en el Plateado, ya hay muchos municipios en los cuales prácticamente la autoridad del alcalde y del consejo y la judicial y las autoridades morales como la educación, la iglesia, la policía también, que es una fuerza armada local, se han perdido, están totalmente desinstitucionalizadas.
así sobrevivan ahí dentro de la misma población. Y de esa manera, entonces, hay un descenso de gobernabilidad muy alto en muchas regiones y localidades del país. Casi que estamos regresando a épocas bastante anteriores a comienzos de este siglo. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel González. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Muy buenas noches para todos los asistentes a la sala. Pues definitivamente, y de acuerdo a cómo ha sido el ideario de Fundel de facilitarnos muy generosamente esta oportunidad de conocimiento, de capacidad, pues realmente nos permite, como quien dice, sacar conclusiones muy definitivas y pertinentes. Desafortunadamente, la legislación colombiana, partiendo por la Constitución política, pues ha ido perdiendo su vigencia producto de la acción de los grupos armados ilegales y del crimen organizado, eh, manejado, manipulado todos por el tráfico de drogas ilegales. Entonces, desde ese punto de vista, la presencia institucional, la presencia del Estado se ha visto desde siempre permeada por el poder del crimen organizado y de los grupos armados ilegales. Pareciera que es por conveniencia, porque en todo caso, como lo hemos ido aprendiendo día a día, pues nos podemos dar cuenta que definitivamente cada gobierno y cada eh, elección se eligen personas totalmente ignorantes de lo que representa la constitución política, por ejemplo, el contenido de su artículo segundo, que es definitivo y fundamental. Fines esenciales del Estado. Son fines esenciales del Estado brindar la prosperidad general, la convivencia pacífica. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, en su honra, en sus bienes, en sus derechos y demás libertades. Entonces, pues definitivamente se ha ido perdiendo el sentido de legalidad, de legitimidad, de autoridad, se ha perdido la autoridad porque ya está permeada totalmente. Y como pues bien nos lo hemos ido aprendiendo, se carece cada gobierno que se elige de un plan estratégico objetivo y como de alguna manera lo llamo personalmente, dentro de las fallas estructurales de la administración pública, eh, cada administración carece de conocimiento, de capacidad y de experiencia en el manejo de la administración pública. Carece de conocimiento técnico, profesional y especializado. Y el equipo de gobierno que se nombra es un equipo que igualmente representa lo mismo. No tiene conocimiento ni capacidad profesional, ni especializada, ni experticia en el manejo de la administración pública, que es tan delicada como que es manejo de territorios, administración de territorios, comunidades y recursos. ¿Cuál es la lógica? Lógicamente se induce con eso a la ilegalidad y es el principio de todo estado de corrupción. De modo que
desde este punto de vista, pues es la razón por la cual, como en este caso, hay ineptitud, incapacidad y desde luego ingobernabilidad, porque como se carece de conocimiento y sobre todo de ética y de transparencia, pues todo anda manga por hombro. Y la única alternativa es que como por fortuna se tiene un aspecto favorable, es que la fuerza pública, nuestras fuerzas armadas, nuestras fuerzas militares y de policía, pues ellas mismas dentro de su ámbito de responsabilidad misional se han mantenido de alguna manera incólumes en su capacidad y son las únicas que responden y el ciudadano es consciente que son las únicas que están en el día y en la noche. Pero en este caso, el gobierno cree y nuestra fuerza pública cae en la ingenuidad política de enviar una cantidad de hombres y de mujeres sin ningún planeamiento de un día para otro, vayan y lógicamente se mira de dónde se rescata personal y vayan allí a enfrentarse con una caterva de criminales y una comunidad que está, como quien dice, adoctrinada y criminalizada. Entonces allí se llega, pero realmente no se va a lograr mayor cosa, aparte de la presencia de unos días y es de pronto, como quien dice, es a correr el problema para más allá, porque el campesino, el ciudadano que está allí en medio de dos fuegos, tiene necesidades básicas insatisfechas, tiene hijos, tiene familia, tiene necesidades como quien dice la manutención, la salud, la vivienda. En todo caso, de todos estos asuntos tiene que lograrlos de alguna manera porque el hambre no da espera. Entonces tienden normalmente es a correrse más hacia el fondo, donde no esté o donde no alcance o donde no le permitan llegar a la fuerza pública. La institucionalidad está totalmente perdida y permeada. Entonces no llega por allí. Y ojo, entre otras cosas, que la administración pública es la responsable del orden público, es la responsable de administrar el territorio, la población y los recursos, no la fuerza pública. Entonces, desde este punto de vista, me excusan extenderme en el tiempo, me excusan el tiempo de los demás participantes, pero esta es una situación, como lo decía mi coronel Villamarín. Viví la situación en el Guaviare, Meta, Caquetá, eh, Miraflores, Guaviare, y conocí en detalle, como quien dice, qué era esa región y otras del país. Cauca, Catatumbo y diferentes partes donde realmente la situación es crítica y nosotros los que vivimos acá en la ciudad no conocemos en particular esas difíciles situaciones. Entonces, qué gran enseñanza y qué gran aprendizaje la que nos está otorgando generosamente Fundel, porque pues estamos recordando y estamos participando de una capacitación muy importante. Muchas gracias, excúsenme. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, eh, mi coronel Saavedra. Ah, pero un momentico, Rosita tiene el micrófono abierto. ¿Desea hablar por segunda vez? No, señor, Entonces, solamente adelante, mi quería, coronel Saavedra, por favor. Adelante. pero por favor, pienso que es bueno que mantengamos la metodología de intervenciones cortas para que pueda participar todo el mundo. Gracias. Adelante, mi Eh, coronel Saavedra. Gracias, buenas noches. La verdad, muy interesante la fotografía que mi coronel nos da de lo que está sucediendo en tiempo real.
y lo que ha ocasionado que esa imagen sea la que tengamos hoy. Yo lo que quiero decir es que no es que la institucionalidad esté derrotada, lo que pasa es que no ha habido institucionalidad, como lo decía eh, la doctora Ethel, y mi general, y los que han intervenido, no ha habido la voluntad para que las cosas pasen. Este país está descuadernado, es por esa misma relación, porque la institucionalidad llega o llega como un rompecabezas, llega con las piezas incompletas, no llegan todas las piezas del rompecabezas. Lo digo, yo tuve la oportunidad en el año 89, 90 de estar en el plateado y era otra historia, se vivía bien, había dificultades, pero había alguna acción y presencia del Estado. Hoy no la hay. Hoy no podemos dejar que esto se arregle militarmente porque militarmente está demostrado que no se arreglan las cosas. Llevamos 60 años peleando un conflicto y no lo hemos podido solucionar y no lo vamos a solucionar porque militarmente no se soluciona. Esto no es una guerra regular, donde hay la posición A y la posición B. Es una guerra que tiene otras enormes connotaciones políticas, geopolíticas, estratégicas. Entonces, para mí lo que tiene que haber es institucionalidad, pero permanencia en la institucionalidad. No es construir una escuela, no es abrir una vía, no es que funcione, es estar todos para la comunidad, ayudar a la comunidad. Entonces, para mí, por eso, eh, bandazos tan absurdos como el que dice el presidente ahora o lo que dijo Santos en su momento, que vamos a comprar la producción de coca, pues sencillamente yo en vez de producir yuca, ¿qué voy a producir? Coca, si me la pagan mejor y no tengo mayor problema. Y fuera de eso tengo quien me la financia el narcotráfico y me la financia el gobierno. Es el negocio perfecto. Yo creo que lo que tiene que cambiar es la estrategia, no el qué, que es lo que yo le he dicho aquí varias veces. Este es un país del qué, pero no es un país del cómo. El día que seamos un país del cómo hacemos las cosas, podemos cambiar lo que queremos cambiar, porque se puede lograr. Muchas gracias y disculpe si me demore más del tiempo previsto. Tranquilo, mi coronel, que el tiempo lo estoy manejando yo. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. En cuanto a la pregunta que si está derrotada la institucionalidad, yo pienso que las fuerzas militares que hacen parte de la institucionalidad, no, pero el resto de la institucionalidad sí está derrotada precisamente por la filosofía que tienen del actual proceso de paz, que no ha generado ningún resultado. Sabemos que esta es una guerra irregular o guerra de baja intensidad, como le llaman ahora los analistas en seguridad, que no es una guerra que se gane totalmente desde el punto de vista militar, como lo dice el Pentágono, se gana en un 30% objetivos políticos y un 70% objetivos militares. Este gobierno no tiene una claridad y una hoja de ruta cuáles son los objetivos militares, perdón, políticos que constituyen 70% para la solución del conflicto. Es decir, es una paz total, pero es una paz total improvisada que no se sabe para dónde va, no tiene una hoja de ruta. Entonces, por eso es que la institucionalidad está perdida. Entonces, yo pienso que el problema es que acá, en Colombia, es que el conflicto interno no lo han puesto dentro de la alta política a que sea planteado por los militares, por ustedes, por los militares, ya sea en actividad o en retiro, que han tenido el conocimiento y la experticia en el manejo de orden público y que saben cómo tratar esta situación, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista político, geopolítico, geoestratégico, para llegar a una solución definitiva. Y además que ellos, acordémonos que ellos tienen la consigna de Mao, la guerra popular prolongada, que eso es lo que hay que ver. Entonces,
precisamente hay que hacerle el contrafoque a esa guerra popular prolongada que están pregonando para evitar que se tomen el poder y buscar las herramientas no solamente militares, sino políticas, económicas y sociales para neutralizarlos y no logren la toma del poder, para que la institucionalidad gane la partida. Simplemente es buscar no, hacer una reinvención de la institucionalidad, no de las fuerzas militares, porque las fuerzas militares saben lo que hacen y tienen la experiencia y saben cómo manejar la guerrilla, porque saben de contraguerrilla, pero es reinventar la institucional, el resto de la institucionalidad, que cree saber más que los militares y no ponen a los militares en la alta política, que es otra de las cosas que debe hacerse para el próximo cuatrenio, con el objetivo de del 2020 al 2030 lograr una solución definitiva en orden público. Gracias. Gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo pienso que realmente institucionalidad en el plateado pues ha sido prácticamente inexistente. Yo creo que la institucionalidad en este sitio ha sido que un inspector, un corregidor, a eso se ha limitado. Y esto ha sido variamente desplazado de acuerdo a las conveniencias o a los intereses de la criminalidad o a los grupos subversivos. Es un permanente juego de ajedrez. Cuando por alguna razón se hacen notorios, entonces tiene que entrar la fuerza pública y, entre comillas, recupera estos remotos lugares. Entonces hacen presencia ya la comedia de los ministrillos prometiendo escuelas, colegios, vías, etcétera. Eh, para luego esto ser nuevamente abandonado y retornar a la actividad normal de estos grupos. Entonces realmente la fuerza pública es sacrificada ahí en recuperación de nada, porque no hay una presencia de Estado permanente. Y el Estado se da cuenta que estos sitios son importantes cuando son foco de delincuentes que sí saben para qué sirven estos sitios remotos, para traficar, para enriquecerse, para ellos apropiarse del territorio. Entonces esto será un eterno juego que no tiene fin a la vista. Gracias, mi coronel. Manuel Arcón. Aquí está hablando sin el micrófono. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Primero que todo, quiero hacer un agradecimiento y una felicitación a mi general Herrera por su amplia y completa disertación a la presente respuesta. Tanto las FARC como el ELN, el M-19 son serpientes de mil cabezas. Esta institucionalidad está, por el contrario, totalmente fortalecida en el gobierno está obteniendo lo que él, lo que el guerrillero presidente quiere y lo está desarrollando. Quien verdaderamente está rotada es la oposición y los partidos por falta de unión, ausencia de liderazgo. No existen partidos políticos que defiendan la verdadera institucionalidad. La población marcha a la deriva con una plena incertidumbre. La misión institucional del guerrillero presidente es destruirlo todo, desde la niñez en el vientre materno y la toma violenta del poder indefinidamente. Gracias. Muchas gracias, mi mayor Mendoza.
Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches. Buenas Se noches. puede, se puede decir que sí está derrotada la institucionalidad en el plateado. ¿Por qué? Porque pretender que sea el ejército el que vaya a recuperar el plateado del dominio del narcotráfico o a solucionar las necesidades más sentidas de la población es una quimera. Me explico. Es que no se conoce un plan Marshall para el plateado y así otros territorios y regiones del país. No se conocen, no se conoce el plan estratégico del gobierno para recuperar el plateado. No se conocen los planes específicos de cada ministerio. Los ministerios son las instituciones del Estado que debían de estar presentes en el plateado. El Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Hacienda también, Ministerio de Educación, Ministerio del Deporte. Un, un importante ministerio en estos problemas es el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras instituciones. Solo se ha visto, es un plan militar. Un ejército es una fuerza coercitiva, pero al no estar presente las instituciones, pues es una derrota. Si un equipo de fútbol no se presenta en la cancha, pues inmediatamente constituye una derrota. Las instituciones que son el equipo del Estado no están presentes para recuperar el plateado. Se aprecia que no hubo Estado, no hubo el propósito estratégico superior para recuperar el plateado. La acción integral que hace el ejército son medidas paliativas temporales de seguridad que nunca van a reemplazar el trabajo que le corresponde a las instituciones del Estado para poder recuperar un territorio que sí está perdido por la acción del narcotráfico para el país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo me Buenas escucha? noches. Porque anoche no pude encontrar el micrófono. Bien, todo bien, mi coronel. Adelante, por favor. Bueno, entonces muchas gracias al señor Coronel Villamarín por este nuevo plato favorito en la fecha. Yo considero de que no está derrotada la institucionalidad. Lo que está derrotada son los mecanismos que se han empleado para estar donde se debe estar, es decir, la estrategia. No hay estrategia para cumplir esas actividades que le corresponden no solamente a la fuerza pública, sino a la generalidad del Estado colombiano. Ministros, porque es extraño que realmente el ministro de gobierno, el de la política, no haya estado allí y pareciera de que la operación Perseo o Paseo la haya dirigido Laura Sarabia, sin desconocer la capacidad que tienen nuestras mujeres de la fuerza pública. No las vi, pero supongo de que había alguien con la mica para la viceministra y para Laura, porque pues uno sale y no sabe en qué momento tiene que hacer uso de las necesidades básicas para sobrevivir en un momento determinado. Entonces, por atender a unos, no se atendían las otras cosas más importantes. Y ahora con la noticia de que se va a comprar la coca, pues hasta ahí llegamos. Pues aquí los sabaneros, Cundinamarca y Boyacá, buenos productores de la amapola, pues yo creo que era mejor irnos a esos cultivos y no ponernos a seguir ordeñando vacas, porque eso no está dando resultado.
Entonces es la estrategia la que está fallando y esa la debe manejar no solamente el ministro de Defensa. Además, si había ministro de Defensa ya en el lugar de los hechos, ¿para qué viceministra? Porque uno debe, como se dice, en caso de, hay que tener quien lo reemplace en un momento determinado. Imagínense, la ministra o la viceministra de Seguridad y Defensa metía allí en la boca del lobo, junto con el ministro de Defensa, que me da la impresión de que de pronto lo castigaron los soldados porque le dieron un chaleco, o la barriga era muy grande o el chaleco era talla mínima, porque era un ridículo ese chaleco que tenía el ministro de la Defensa. Detalles que de pronto no vienen al caso, pero es que no podemos esperar más de este gobierno, que en vez de estar llamando, como se dice, a la unión, a la integración, al orden, a la cordialidad, ni siquiera aprovecha los espacios internacionales para decir, no, nos despistó el presidente en el COP 16, sino a todo momento, como se dice, como si tomara sopa diaria de los animales que por sí mismos se causan daño, los escorpiones. Entonces, con un comandante en jefe de esa naturaleza, así nuestros soldados y nuestros policías tengan la mayor voluntad, los resultados no salen de buenas a primeras, porque es que no se imprime ese ingrediente interno que es convencer a los demás que hagan las cosas de la mejor manera, es decir, influir en el mando. Y quienes estuvimos en la fuerza pública sabemos las dificultades que hay. Pues ojalá no vayan ahora a abandonar a nuestros soldados y policías que están allá y los dejen botados en cualquier momento porque no hubo helicópteros para los aprovisionamientos, porque no creo que el pueblo les vaya a vender lo mínimo, un vasito de agua, una gaseosa, el chicote que necesitamos de vez en cuando para espantar los moscos o algo por el estilo. Ellos están allá a su suerte. Y si no hay los apoyos del señor presidente de la República, comandante en jefe de la fuerza pública y la máxima autoridad en asuntos de policía, no hay nada que hacer. Insisto, no estamos derrotados. Lo que pasa es que no se están empleando la estrategia necesaria para tales eventos. Gracias. Mi coronel, muchas gracias. Mi coronel Villamarín, vamos con la segunda pregunta. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, como en resumen, hubo unas claridades importantes que luego las trataremos al final. Entonces, con base en esta misma situación en que vemos que la institucionalidad como mínimo está enredada, está carente de claridad, está carente de liderazgo político, no tiene objetivos definidos, etcétera. Vamos a reflexionar un poquito en respuesta rápida, corta, todos, dentro de un ABC, que son muchos, solamente dos aspectos que usted propondría para que el Estado colombiano inicie a revertir un problema tan complejo. Entonces, cada quien de ustedes dirá por dónde comenzaría. Algunos dirían yo comenzaría con obras públicas por esto y por esto. Otro diría yo no, yo comienzo por meterle más educación, otros no, por meterle más fuerza pública, otros por eh, desarrollar procesos productivos, etcétera. Pero que al final de escucharnos todos en esa tormenta de ideas muy rápida de forzamiento mental, nos quede el concepto mínimo de que aquí lo que se necesitan son soluciones de Estado
atadas desde luego a la acción militar y policial que no se puede suspender, pero que no sea como decía mi coronel Pachón ahora, que van a quedar esos soldados policías tirados allá, al final olvidados como pasaba en Miraflores, a expensas de que lleguen los bandidos y los ataquen cada vez que quieran. Entonces mi coronel Alarcón con esa premisa, dentro de la potencialidad de soluciones, dos aspectos muy breves, tan y por esto. Adelante, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, ingeniero Rosita ya levantó la mano. Adelante, por favor. Muy concretamente, la única forma de que se respete absolutamente la institucionalidad establecida, de hecho, por la Constitución Nacional, es importante que haya una coordinación total entre objetivos nacionales, políticas de Estado y políticas de gobierno, y que todas las entidades, todas, absolutamente todas, se fijen en lo que tienen que hacer basados en esos objetivos. Muchas gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor. Gracias. ¿Qué usted propondría para recuperar, para que el Estado recupere el plateado? Bueno, pienso que va a haber una lluvia de ideas. Yo digo, propongo que el Ministerio de Agricultura se haga presente para cambiar la cosecha del narcotráfico por comida, por la comida que produce Colombia, plátano, yuca, maíz. Esas tierras son prodigiosas. Esa sería mi propuesta. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Eh, yo pienso que esto pues, siempre ha sido como el caballito de batalla de siempre, pero esto no pierde vigencia. Yo pienso que una agresiva política social en todas estas regiones deprimidas del país, que son muchas, con una presencia sólida del Estado y acompañamiento institucional, pero permanente. Y en segundo lugar, recuperar el imperio de la ley y aplicarse sin dilaciones ni concesiones a los delincuentes. Que desde que no haya una ley que verdaderamente haga temer a los bandidos, de que van a ser encarcelados, de que le van a cobrar sus delitos, nunca esto va a ser un círculo vicioso que no va a tener nunca solución. Gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Eh, es que desde un comienzo mi coronel Villamarín ha planteado eh, la situación para el plateado y otras regiones. La principal alternativa y estrategia es que el gobierno cambie el nefasto cambio con el que llegó. Primero, que designe un equipo técnico, profesional, especializado y experto en cada dependencia y que lógicamente tengan objetivos claros para resolver en el Estado que no se tiene en este momento porque es con la brújula mirando hacia el sur y desde luego cada dependencia destine los recursos a lo que está establecido, si es del caso, en el plan de desarrollo o en un plan específico para el plateado y las otras regiones, dentro de los cuales tendrán que verse, lógicamente, los aspectos de educación, de técnica, de la parte agrícola y, lógicamente, esas regiones producen mucha comida, como se ha dicho, y por qué no pensar en una exportación de esos productos para tantos países o regiones que están reclamando víveres y no se tiene. Entonces, eh, es que ya hemos sido testigos de los planes de propuestos en otros tiempos para que los campesinos dejen de cultivar
los cultivos ilícitos y se dediquen a otra cosa. Y como se ha dicho, si la estrategia no resuelve de alguna manera o no comienza con la solución del problema, el problema queda estancado allí y no hay alternativa de solución. Es la solución tanto para el plateado como para otras regiones. Bien difícil y bien compleja la situación. Máxime cuando el gobierno ha liberado el cultivo de plantas de las que se extraen las drogas ilícitas y lógicamente el beneficio para tantos delincuentes y criminales sueltos en el país. Muchas gracias. Coronel Alarcón. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Yo digo que primero y urgente, aplicación del 109 de fuera Petro. Segundo, no gastar los recursos del Estado en la compra de cocaína, que se constituye en un peculado más por apropiación y destinación diferente de las miles que está haciendo el presidente como con todos los recursos como si fuera plata de su bolsillo, sino en un verdadero plan de desarrollo con el apoyo en seguridad por parte de las fuerzas militares y la Policía Nacional, en educación, salud, vivienda, vías, cultivos lícitos. En eso sería la recomendación. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi sargento mayor Elías. Gracias, mi coronel. Ya participé, gracias. Ay, sí. Entonces, Eduardo Patiño, adelante, por favor. Gracias. Pues yo solo propondría lo siguiente: seguir intensificando la fuerza pública con refuerzos, obviamente que con comandos contra guerrilla, restaurando los bombardeos aéreos que suspendió el presidente Petro para neutralizar de una vez por todas a los enemigos de la fuerza pública. Luego de eso, de esa neutralización, pues crear un programa de sustitución de cultivos con el Ministerio de Agricultura y con la misma fuerza pública que se encargue también de hacer obras de acción integral, para así darle otra imagen a la población del Cauca sobre lo que es verdaderamente la fuerza pública, porque a veces tienen un imaginario como de una fuerza opresora. Entonces, hacerle cambiar esa imagen es muy interesante. También habría que colocar, por ejemplo, como hicieron en la Operación Reconquista en Puerto de Río, colocar, por ejemplo, emisoras radiales de la fuerza pública precisamente en los municipios, corregimientos y en las veredas para mantener una compenetración con las comunidades campesinas y también promover una sustitución de cultivos, pero una sustitución de cultivos donde haya programas de agricultura intensiva para que los campesinos puedan tener ganancias y así estén estimulados y dejen de cultivar hoja de coca. De igual forma, subsidiar el agro, que es muy importante, ya que en otros países el agro está subsidiado, pero aquí en Colombia no. Es necesario subsidiar el agro para evitar estas inconformidades campesinas que hay en el país. Y yo creo que el plateado puede ser, por ejemplo, un experimento para eso. Y pienso que es necesario construir carreteras y centros de acopio para facilitar a, a los campesinos no solamente poder vender sus productos a buen precio, sino que también de esa misma manera puedan sacar sus productos de forma fácil y no se quejen que por la dificultad en los caminos es lo que lo lleva
a cultivar hoja de coca. Muchas gracias. Mi coronel Alarcón. Yo estoy hablando solo. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Qué pena con ustedes. Gracias nuevamente. Bueno, yo pienso que esto hay que mirarlo desde un poco de altura, mayor altura. Yo considero que el problema no es el plateado o únicamente el plateado en el Cauca, es el Cauca. Yo lo que propondría es que deberíamos trabajar en municipios que estén muy cerca al plateado, los otros municipios, trabajar en forma conjunta, crear como una región que se quiere salvar de este proceso y llevarla a una nueva dimensión. Porque si lo hacemos únicamente en el plateado, lo único que sabemos es que estratégicamente, ¿qué es lo que pasa? El problema se corre. Entonces, la guerrilla, después de la presencia del ejército y que van a durar y que lo que van a establecer, se corre y se va para otro lado. Entonces, yo creo que tenemos que hacer algo más integral, pensar en varios municipios de plateado, cogerlo como un plan piloto que el gobierno tiene que hacer y armar el rompecabezas que yo comento de la institucionalidad. Crear un organismo donde esté representado por todos aquellos institutos que son necesarios para el crecimiento y desarrollo de esa región. Todos los que usted han dicho, más seguramente otros que son necesarios que deben estar ahí. Y con un plan, y con un plan hecho, como decía mi colega, un plan Marshall a lo colombiano, que tenga fases, que tenga esto, que se comunique, que se publique, que se diga qué es lo que se quiere hacer y a dónde se quiere llegar. Y lo más importante de esto es la continuidad, porque nada de lo que hemos hecho en la historia ha podido salir avante es porque no hay continuidad. Así sea con la institucionalidad militar, la tenemos y a los 3 meses, a los 6 meses, al año se va. Y sencillamente, como ellos saben que eso pasa, pues sencillamente se ponen en pausa y esperan que nosotros, que pase eso, pase el alaraque, pase el BON, todo lo que hay, y luego vuelven ellos a sus andanzas. Entonces, eso tiene que venirse para quedarse, si es que queremos que funcione. Y lo otro, que también creo que nos hemos dado cuenta que funciona, a pesar de que eh, vemos que el gobierno no hace cosas, pero me parece que lo que hicieron en La Guajira, lo que hicieron de vincular al sector privado, puede ayudar porque el sector privado, a pesar de que no tenga tanta credibilidad, tiene mucha más credibilidad que el gobierno. Entonces, cuando el grupo eh, Sarmiento Angulo o el grupo esto dijo, nosotros nos vamos a meter en esto, le vamos a dar seguimiento, vamos a apoyar y vamos a ver que esto funcione. Y se está midiendo y se está viendo los resultados, empieza a construir confianza. Y lo que la gente necesita es confianza, porque contrario a lo que ha pasado en estos 60 años, los únicos que tienen un plan claro es la subversión. ¿Qué quiere hacer desde cuando se fundaron? ¿Qué es lo que ellos querían? Y esa plataforma de ellos no ha cambiado. Nosotros sí hemos cambiado en los últimos 12 presidentes. Cada uno mira la situación de una manera y la maneja de la manera que él considera. No hay continuidad. Hay continuidad en el lado de ellos, no hay continuidad en el Estado. Por eso es que nada de lo que hagamos va a progresar, porque estos son planes a 4 años, planes al gobierno que viene a ver qué propone. Y eso es lo que no permite que las cosas funcionen. Tenemos que copiar al sector privado, donde las cosas van de un punto a un final y no importa, y hay la continuidad. Entonces yo considero que esas son las dos cosas básicas que hay que hacer, y esto no es un trabajo de un día, no es un trabajo de un mes, no es un trabajo de un año, es un trabajo como una política de Estado, cómo vamos entre todos a sacar estos municipios hacia adelante. Y el gran problema de que esto no haya fuerza ni voluntad para que pase es porque en las ciudades vivimos tranquilos relativamente. Si aquí en Bogotá o en cualquier ciudad todos los días tuviéramos una bomba, todos los días tuviéramos un carro bomba, seguramente que la situación sería distinta porque nos sentimos que estamos dentro del problema. Pero aquí lo que pasa en el plateado, yo quiero honestamente que me diga, con todo respeto, a quién de los que está aquí en esta llamada le afecta. A ninguno. Y eso multiplíquelo por el 70% de población que está en las ciudades.
Ellos dicen sí, plateado, pobre plateado, pero no, no pasa de ahí. Entonces tenemos que cambiar la concepción del problema, tenemos que generar confianza si verdaderamente queremos solucionar el problema. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, dos cosas puntuales que no tienen asidero dentro del actual gobierno. Nuestra inteligencia operacional no existe en este momento. Lo que se está haciendo es a la suerte, al azar, y de no es reestructurarse la inteligencia, que eso no se hace de la noche a la mañana. No hay nada que hacer en el campo de la seguridad y la protección de nuestros propios tropas, nuestros propios hombres, porque cada vez que maten, asesinen un policía o un soldado, ahí queda un hueco que lo va a necesitar hasta aquellas personas que han denigrado completamente de la fuerza pública, como lo ha hecho el actual director de la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, o el Bolívar, que ellos no creen que algún día van a necesitar de la actividad de un policía. Y en segundo aspecto es la justicia. La justicia se ha dejado a un lado. Entonces, no se ven los resultados. Muchas cosas hace la fuerza pública, pero sale primero el delincuente de la fiscalía que el policía que tiene que rendirle informe y jurar allá para decir de que lo cogió en tales circunstancias y que le protegió los derechos y las libertades y que los que denunciaron fueron fulanos y fulanos tales y que era tales horas y no importa si ese policía o ese soldado ha comido o tiene alguna necesidad de familia por allá en su pueblo. Eso no lo vemos. Entonces, mientras la justicia no se involucre a fondo, sino que sigan nombrándoles de gestores de paz, no hay nada que hacer. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Hemos superado la cantidad de personas para intervenir. Entonces, vamos, mi coronel, con las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Quiero de pronto que se tenga en cuenta que en tiempos anteriores los cultivos se compraban también de una forma u otra. ¿De qué manera? Se llamaba al campesino y se le decía cambie esos cultivos por yuca, por plátano, por cacao, etcétera, y les pagaban por eso. Y cuando se volvía al sitio de los hechos, estaban todavía el cultivo de la coca estaba ahí. O sea, definitivamente el engaño persiste y, y ahí es donde nos vamos a poner otra vez en ese parangón. Muchas gracias, mi coronel Villamarín. Entonces, eh, le damos la palabra para el final. Bueno, mi coronel, Adelante, por entonces, favor. gracias a usted, mi coronel, y gracias a todos por la disciplina, por su participación y por estar siempre atentos a ayudarnos a construir este trabajo que es de formación integral y de aportes colectivos, como debe ser la democracia y debe ser el gobierno. Para el día de hoy trajimos una pregunta esencial, ¿no? Si está derrotada la institucionalidad por el narcotráfico en el plateado de otras regiones. Esa era la esencia del ejercicio de donde queríamos llegar por medio de los hechos y de los sucesos relacionados con estos hechos, a tomar algunas líneas de pensamiento más claras y a entender que
como lo hemos escuchado en las exposiciones de cada uno de ustedes, la política no es simplemente de candidatos, ni de eslogan, ni de poses figuradas, ni de habilidades histriónicas frente a las cámaras o frente a los micrófonos, sino que es la instancia de máxima responsabilidad de la conducción de la administración pública de las comunidades. Por ende, los problemas pequeños o grandes hay que resolverlos o buscarle la solución de la manera más adecuada y más rápida para evitar que no se crezcan. Igual que en una casa, si se afloja el tornillo de la persiana y luego no se le hace nada y se daña la llave del empaque o el empaque de la llave del lavamanos y así, cuando se da cuenta tiene 50 cosas por arreglar y no acaba nunca y ha gastado un poco de dinero. Igual pasa con el Estado. Si no se toman las acciones a tiempo, pues cada vez será peor. Entonces, visto eso, entramos a retomar algunos aspectos de la videoconferencia de la memoria histórica de hoy en la mañana para traerlo ya aquí desde una óptica geopolítica, estratégica y analítica. Y primero reflexionamos por qué y cuál es la razón y cómo ha ocurrido ese fenómeno para que un caserío incrustado en medio de la cordillera occidental, aparentemente abandonado de todo contacto con el mundo civilizado, esté inmerso y sea el epicentro del narcotráfico y el terrorismo en el departamento del Cauca y gran parte de Colombia. Luego vimos las definiciones que le dio el general Mejía y la que le da la Blue Radio, que coinciden en que allí se mueve mucho dinero, que a pesar de la aparente pobreza que se ve en los habitantes, hay muchas personas que sí tienen recursos supremamente exagerados derivados de la actividad ilícita. Luego vimos que las fuerzas militares hicieron una operación que de entrada la calificamos muy valiosa, muy importante, necesarísima y retardada en haberse hecho mucho antes. ¿Qué fue el comunicado que se hizo inicialmente y qué se iba a hacer? Después vimos cómo el diario La República considera que esto es un éxito militar, desde luego, pero que va a ser un fracaso para el gobierno, como lo ha sido en otros casos con otros gobiernos. Después miramos un poco la estructura de la operación Perseo y nos damos cuenta que sí, muy importante la llegada de las tropas, muy valioso. Se sentó el principio de autoridad del Estado, pero eso no va a resolver un problema que tiene otras connotaciones y que demanda la presencia activa y permanente de todas las instituciones del Estado en conjunto y apuntando hacia el mismo objetivo. Porque si están todas, pero cada una apunta para un lado distinto, tampoco se va a lograr nada. Después vimos algunos de los elementos que se han incautado allí y vemos la facilidad con que estos delincuentes consiguen drones y los artillan con municiones que son preparadas para explotar en el momento que hace contacto con el sitio donde están las tropas. Luego vimos unas declaraciones del general Mejía que comprendemos el afán de él como soldado, miembro de las fuerzas militares, en tratar de traer un mensaje de tranquilidad y de sosiego a los colombianos de que ahí se puede imponer la ley, el orden, la justicia y la institucionalidad. Pero también sabemos todos que del dicho al hecho hay mucho trecho, porque las fuerzas militares y de policía tienen unas capacidades y una misionalidad o una misión clara y concreta que también tiene sus límites y además nadie puede silbar, mascar chicle y fumar al tiempo en un solo tiempo, un solo ejercicio. Total que valioso lo que dice el general Mejía en el sentido de seguridad, de presencia institucional armada, pero no es la respuesta total, ya que el Estado colombiano no se ha comprometido. Vimos también la respuesta violenta de los bandidos tan pronto se sintieron desplazados del área urbana. También analizamos un poco brevemente cómo ha llegado una cantidad de ayuda humanitaria que no es ni la adecuada y que quizás la respuesta de ayuda no debe ser esa, sino debe ser es crear centros de formación de tecnólogos, emprendimiento, darle a la juventud una visión distinta de país, trabajar con las amas de casa, trabajar en la pavimentación del pueblo, en la construcción del acueducto, etcétera, etcétera.
y desde luego vinculando la comunidad y haciendo un manejo transparente de los recursos. Porque aquí vemos que las fuerzas militares con sus recursos propios están dando unos apoyos que ni serán eternos ni jamás serán suficientes. Además, porque enseña a pescar y los tendrá trabajando y comiendo toda la vida. Denles pescado y los tendrá pidiendo pescado toda la vida. Luego vimos el análisis de las disposiciones de este criminal, ordenándole a sus bandidos que procedan a asesinar a miembros de las fuerzas militares y de policía que den la oportunidad o que se descuiden y al mismo tiempo que asesinen a todas las personas que se tenga conocimiento, según ellos, que le han dado información a las fuerzas militares y de policía. Después vimos el caso sui generis de esta personaje, que no es la primera vez que ocurre en nuestros gobiernos, pero que ya se está pasando de calidad y a pesar de sus limitadas capacidades y más bien de su escasez de neuronas, sí se ha caracterizado por ser muy habilidosa para hacer todo tipo de maniobras poco claras, favorables al señor Petro y lesivas para Colombia. Y entre más el señor Petro falla por sus adicciones al café, como él dice, porque no sabes qué mal le echa al café, eh, esta muchacha está adquiriendo un liderazgo eh, no concedido por nadie, sino permitido por Petro, que puede resultar eh, dramático, como han sido en grandes casos de la historia, el de un loco que ni se bañaba, una especie de hippie de la época, el tal Rasputín, que llevó al fracaso nada menos que a los zares rusos, o el de Metternich, que era el canciller de un rey y lo hizo meter más de un error, y el de Fouché al lado de Napoleón Bonaparte. Obviamente que esta mujer no tiene el talante ni la altura de ellos, pero estaba haciendo un trabajo similar y eso es peligroso. Luego vimos las payasadas de una viceministra que no tiene ni la menor idea, no sabe ni dónde está parada, que además no ha terminado los posgrados que ha iniciado, como dice en la página web que publican, y es nada menos que la responsable de las políticas de seguridad y defensa a nivel nacional. Uno no entiende entonces qué están haciendo el director de la policía y el comandante de las fuerzas militares si encima tienen a una persona que no diferencia entre un cabo y un general y que no diferencia entre una escopeta y un fusil o entre un revólver y una pistola y es la persona que dirige la estrategia de seguridad nacional tanto para la policía en el campo de seguridad ciudadana y convivencia como para las fuerzas militares de seguridad de fronteras y del Estado en su conjunto. Y la vimos que llegó allá disfrazada con casco y haciendo shows, tomando de selfies, como si fuera un reality, la presencia de los funcionarios del Estado ganando viáticos, porque naturalmente fueron un domingo y salieron de la ciudad, entonces viáticos para todos, vuelo en avión, eh, refrigerios, vehículos para transportarlos, escoltas y quién sabe qué más atenciones y la seguridad vuelta a nada. Y finalmente vimos que a este ritmo nuestro concepto es que el fracaso de la paz de Petro está anunciado, pero él sigue para el 23, o sea, para pasado mañana tiene convocada en Barranquilla una marcha gigantesca en lugar de estar gobernando este sujeto descriteriado, está convocando marchas a favor de él, todo apuntándole a su constituyente y a su paz y a su cuento de que él sí desarma y que le va a comprar la coca a los bandidos y que se va a dedicar es a construir proyectos y todo cortinas de humo para que no le investiguen al hijo y todas las trapaisondas y trapacerías que ha hecho a lo largo de su desgobierno y de su letal carrera política. Entonces luego pasamos a la primera pregunta, que fue responder este aspecto, si está derrotada la institucionalidad o no. Hubo aportes excelentes, se habló de la falta de estrategia, más no de la institucionalidad derrotada. Se habló también de la ignorancia que hay de parte de los funcionarios públicos que no cumplen con sus tareas y misiones, primero por desconocimiento y segundo por mala fe en muchos casos y tercero por combinación de las mismas.
Y también se habló de que hay una falta de continuidad en lo que se hace y eso hace que la institucionalidad se vea permeada y se vea afectada. En esos tres grandes bloques gravitaron las respuestas de ustedes al respecto. Luego pasamos a decir, bueno, este es el problema, ya lo identificamos, ahora tratemos de identificar la solución. Y entonces ya hubo una cantidad interesante de aportes que pues no podríamos condensarlos todos aquí, pero digamos algunos. Y se dijo en primera medida que la respuesta a esto debe ser trabajar alrededor de políticas de Estado que deben hacer unos objetivos nacionales y que un gobierno pues trata sus políticas de gobierno, o sea, mata las pulgas como quiera, pero mata las pulgas, que es una política de Estado que es de eliminar las pulgas. En segunda medida, se hizo como una especie de eh, combinación entre los procesos de desarrollo agrícola, agropecuario, la agroindustria, el comercio exterior y las facilidades que necesitan los campesinos, desde luego orientados con institucionalidad, porque las FARC también dicen que les dan facilidades, pero lo están llevando es a cultivar productos letales para la salud humana. También se hizo énfasis en que si no hay ley, justicia y orden, pues todo puede pasar por documentos muy bonitos, reuniones y hasta selfies de la viceministra, y de ahí nos salimos. También se habló de que hay que combatir el narcotráfico, que es el cáncer que permite que esto suceda y que se desarticule la institucionalidad, pero paralelo con eso debe haber una educación integral siempre con puertos de llegada y enfoques. También se planteó la posibilidad de hacer una especie de plan Marshall a lo colombiano. Entonces, como vemos, dentro de esos 5 o 6 puntos se le pueden anexar muchos más que ustedes dijeron o gravitan alrededor de esos. Pero la esencia de todo esto que nos queda como enseñanza del trabajo político es que primero hacemos un ejercicio en el que nos metemos en la realidad de lo que está pasando y la miramos sin apasionamientos, sin enceguecimientos, ni dejándonos manipular por los que tratan de utilizar la opinión pública para sus intereses electorales. Si no vamos al fondo del asunto, aquí pasa esto, esto y esto. Luego identificado, entonces se da la primera respuesta. Si el problema es que la institucionalidad va derecho a convertirse en un camino fallido o un estado fallido en miniatura, un mini estado, o si realmente lo que falta es estrategia, estructura y se puede recuperar la institucionalidad que afortunadamente sigue vigente por lo menos en la operatividad en algunas partes del país. Entonces ya hecha esa reflexión, que tenemos el mapa, entramos a proponer y de las proposiciones que hemos visto. En síntesis, como lo hacemos en Fundel todos los días, hemos cumplido con un objetivo que es identificar un problema y tratar de buscarle salidas un poco a priorísticas, pero son salidas que nos indican que esa es la fórmula más práctica de hacer política, no eh, reducirnos al cuento de que voten por mí, que yo soy el Salvador, o que yo sí tengo la fórmula, no sabemos cuál es, pero yo la tengo. Entonces llegamos al final del ejercicio por hoy. Nuestro agradecimiento por su participación, por su buena vibra, por su buena intención de estar dando cada uno lo mejor que tiene para opinar y para ayudar a construir, porque al final del ejercicio, después de escucharnos todos, nos queda mucho tamizaje hecho y mucha idea más clara y desde luego muchas más eh, dudas por resolver, porque esa es la esencia de la vida. Mañana tendremos jornada académica normal por la mañana con la memoria histórica y por la noche tendremos nuevamente otra actividad de este tipo de reflexiones en el cual nos escuchamos. Esa es la democracia. Escuchemos, planteemos y entre todos saquemos puntos de vista que nos van ayudando a conducir a puertos más claros. Que Dios
nos siga acompañando y nos bendiga y una feliz noche para todos. Y de nuevo nuestro agradecimiento por su disciplina y su colaboración con nuestra tarea. Bueno, Buenas noches a bendiciones. todos. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, muchas gracias. Feliz noche. Dios y patria, feliz noche.